Sí, entonces, donde quedamos la vez pasada, en en ese segundo punto donde hay que hacer el criterio del ángulo, es lo que se requiere para curvar, ¿sí? Pues se usa para saber cuánto es el ángulo que debe aportar el controlador para poder tomar ese lugar geométrico de las raíces, que es así como generalmente sale unas líneas, ¿sí? Bueno, y por favor podemos abrir MATLAB de una vez, MATLAB, y también podemos abrir Simulink, ¿sí? Y entonces la idea es tomar esas líneas que son generalmente rectas, o puede ser una curva, pero una curva suave, y curvarlas de tal forma que pasen por los polos deseados. Cuando pasen por los polos deseados, el sistema ya estará, ya habrá obtenido como esos parámetros de diseño. ¿Sí? Entonces hasta ahí fue donde quedamos. Y entonces nos dice que simplemente es en esta formulita reemplazar S en el polo deseado, generalmente con parte real y parte imaginaria, y se debe calcular en grados y no en radianes. ¿Sí? Entonces nosotros ya habíamos empezado un ejemplito, que es este 1/s+1 por s+5, y que el sistema debe ser compensado para cumplir con un tiempo de estabilización de TS con un criterio del 2% inferior a un segundo, y un MP de 0,19%. Y entonces empezamos, vimos que la respuesta es esta, que se estabiliza después de 4 segundos, que no llega a la referencia, ¿sí? Que uno le dice que vaya a 1 y a duras penas llega a 0,2. Y que el lugar geométrico de las raíces son estas dos líneas, esta azul y esta verde, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde queden los polos deseados, ¿sí? Yo voy a curvar ese lugar geométrico para poder pues obtener la respuesta que yo deseo. Hicimos las formulitas con esa información y obtuvimos por los deseados en -4 más o menos 2J. Y ahora llegamos a ese segundo punto, que es la condición del módulo o de la ganancia, del ángulo. Condición del módulo. Como lo tengo arriba ya. Entonces, usando el criterio del ángulo, nos dice la formulita que bueno, la formulita no, nos dio primero la teoría, que simplemente es el aporte de ángulo que hacen los ceros del sistema, menos el aporte de los polos que hace el sistema, más el ángulo del controlador va a ser igual a -180 grados. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Que en este sistema, pues los polos deseados están en -4 más o menos 2J. Sí, eso fue lo que calculamos como polos deseados. Y que el sistema es el siguiente: 1/s+1 por s+5. Primera pregunta: ¿dónde están? ¿Cuántos ceros tiene este sistema? Profe, tiene dos. Bien, Ceros o polos. ¿cuántos ceros Perdón, tiene? perdón, uno, uno. Un cero. ¿Cuántos dice Juanjo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo A mí con me parece Juancho? que no tiene No ningún cero. llegó, que no tiene cero, sí, sí, no tiene. Correcto, muy bien. No tiene ceros porque arriba no hay ninguna S. Entonces lo único que tiene es una ganancia que vale uno, ¿sí? Y no tiene no tiene ceros porque no hay S. Mientras que abajo tenemos dos S, por lo tanto, tenemos dos polos. Si entonces no tenemos ceros y sí tenemos polos. Entonces en esta formulita, pues simplemente la parte de los ceros, pues no hay. Entonces solo vamos a tener ángulo que aportan los polos, ¿sí? Pero fíjense, pues que los polos
son negativos. ¿Sí? O se le restan pues por uno la formulita. Entonces, por eso es que tan solo está acá. Ah, bueno, y si lo notaron, vamos a traer esa imagen para no estar haciendo esto. Si lo notan, entonces tenemos dos, dos polos, en S más uno y en S más 5. Véanlos acá. Entonces, no tiene ceros, entonces pues no hay aporte de los ceros. ¿Sí? Menos el ángulo de los polos, ¿sí? Evaluado en el polo deseado. Véalo acá. Menos el ángulo del primer polo, más el ángulo del segundo polo, más el ángulo del tercero y más el ángulo de todos los polos que hayan. ¿Sí? Y evaluado en el polo deseado. Más teta medios, B, más el ángulo del controlador igual a menos 180. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente, señor, señor, lo. Si el denominador estuviera en distributiva, toca factorizarlo y meterlo aquí factorizado. Correcto, correcto, porque cada polo tiene uno, entonces toca sacar uno por uno. Listo, profe. ¿Sí? Entonces nos dice, usando el criterio del ángulo, calculamos el ángulo que va a aportar el controlador PI o PID para que los polos para que los polos deseados, para que los polos deseados pertenezcan al lugar geométrico de la raíz. ¿Sí? Y para esto necesitamos la calculadora en grados, la opción en polares. Entonces simplemente ¿qué es? Escoger cada uno y reemplazar simplemente en ese, el valor por los polos deseados. Teniendo eso en mente, entonces lo que vamos a hacer es esto. Ah, tenemos. Entonces tenemos ángulo el primero, entonces ¿qué es lo único que hay que hacer? Es simplemente reemplazar. Entonces tenemos menos el ángulo que aporta S más uno. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues reemplazar donde haya S, ese valor por el polo deseado. Entonces quedaría S de menos 4 más 2J más 1. ¿Verdad? Quería dejar solo el polito. Más 1. ¿Sí? Menos el ángulo que aporta menos 4 más 2J más 5 más el ángulo del Bueno, controlador. sería más. No, porque este menos se distribuye. Ah, ya, sí, sí. ¿Sí? El menos es este menos de acá. Sí, que es para todos los polos. Sí, profe, qué pena. No hay ningún misterio. Entonces es igual a menos 180 graditos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Pues simplemente el cálculo de cuánto es el ángulo de menos 4 más 1. Entonces esto es menos 3 más 2J
y esto es menos 4 más 5. Esto va a ser menos el ángulo que aporta, va a ser 1 más 2j. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, pues, recuerden que cualquier sistema expresado en parte real, parte imaginaria, tiene magnitud y ángulo. ¿Sí? Entonces, pues, simplemente lo calculamos. Entonces, con calculadora en radianes, ¿qué es lo único que debemos hacer? Entonces, debemos simplemente con la opción polares, vamos a calcular el ángulo. Entonces, polares, ¿de quién? De menos 3,2. Él sabe que la primera parte es la parte real y que la segunda parte es la parte imaginaria. La parte real y esta es, uy, real y esta es la parte imaginaria. ¿Tienen calculadora por ahí a la mano? Sí, pero yo la tengo acá. ¿Cómo hago la coma? Jeje. Pues la comita es la que aparece ahí arriba. Pues, ¿qué calculadora tiene? De esas, la básica, Ah, la que listo. tiene Pues, a mí me numérico. aparecen, a mí me Casi todo. aparecen al lado, a mí me aparece al lado de los paréntesis. A ver, ya la vi, ya la vi. Listo. Sí, Juanjo sí tiene calculadora. En radianes, Sí, profe, la estoy No, buscando. en grados, en grados. en grados, listo. Sí, cálculo en grados. En radianes. No, gradianes es otra cosa. Ah, Degrees, o sea, debe ser ya, en ya, ya. degrees, radians y gradients. Ese gradianes yo no tengo la más mínima idea para qué sirve. Juancho, le digo la verdad, yo nunca he visto una sola aplicación de esos gradianes. Sí, No, no tengo ni idea ni qué son, ni qué, para qué sirven, ni dónde se usan. Nunca he visto una sola aplicación de esos tales gradianes. sí. No sé si ustedes de pronto lo habrán usado alguna vez, pero pues, en mi caso yo No, no. profe, nunca tampoco. Eso, es más, yo no sé, eso es una medida de qué. Profe me dio, el ángulo. Ángulo 146,30. 146, 146 cerrados, Coma 30,99. coma 30. Listo. Bien. ¿Y el otro polo cuánto le da? El otro polo sería Profe, por esa R que da ahí, ¿qué es? R es la magnitud Ya. y θ es bueno, y el otro es el ángulo. Bueno, y el Listo. otro sería 1,2. Juanjo, Profe, cómo le fue ¿cómo? ubicando la calculadora? Profe, yo no he podido encontrar la comita. Pues a mí me aparece al lado de los paréntesis. Espero yo entro a la reunión y de pronto, porque yo aquí me descargué en el celular una aplicacióncita con dos calculadoras. Ah, mira, interesante. ¿Cómo vamos? No había visto que se había conectado. Hola, profe, ¿cómo vamos? Bien, bien, gracias a Dios. Listo, ¿Qué entonces. día? ¿Qué cuánto le dio? Fue 43, perdón, 63,43, 49. Es, Santi, ¿desde qué punto está conectado? Profe, me conecté
A las 7:20 más o menos. Ah, Que bueno, entonces está ahí al tanto de lo que hicimos acá. Bueno, de lo que hicimos ahora, ¿cierto? pues ahorita sí. Listo, porque, bueno, yo tengo acá dos calculadoras, dos referencias, una porque me presenta estas dos, pues obviamente la básica es la derecha, ¿sí? Y yo tengo acá, entonces polar, pues lo primero es que debe estar en grados, me pide simplemente parte imaginaria y parte real, entonces por ejemplo -3, uy, -3 y el otro es 2, ¿sí? Y el de una vez me muestra 3.6 en la magnitud, pero la magnitud no la estamos usando. Lo que estamos usando son los grados. 146.3. ¿Sí? Santi, no sé si ya hizo el ejercicio con la calculadora también. Juanjo, no sé si ya la encontró. Sí, porque a mí me da lo mismo la real, pero no la imaginar, no, ve, pues donde el ángulo. ¿Cuánto era Tiene el que estar en ángulo? radianes o en grados. Es en grados. Tiene que estar en grados, en degrees. Piloso, que era lo que le decía ahorita a Juancho. Que grados no es lo mismo que eso que dice gradi, que es que gradianes. Los gradianes en la vida, ¿para qué sirven? Y profe, entonces da igual. Listo. Santi, ¿también puedo hacerlo en calculadora? Sí, profe, pero y usted ahorita dijo que en radianes. No, no, en grados. Ah, ok, sí, 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 da lo mismo. Sí, sí, no, aquí no. No es porque necesitamos ver físicamente los grados que aportan cada uno de los polos y los ceros. ¿Bien? Listo. Y me compré, ¿el otro cuánto le da? Qué pena, yo me salgo acá y retomo la pantalla porque estamos en mi celular. Y bueno, para el que lo quiera saber, se llama es que 991EX. Dos calculadoras ahí básicas. Ahora sí sigo aquí con la pantalla. Juanjo, ¿cuánto le da, por ejemplo, la segunda? El ángulo del segundo polo. Ya le digo, profe, polo 1,2. Me da 2,2360 y el ángulo me da No, solo el ángulo. 63,43. 63.43. Perfecto. Entonces, esto es el ángulo que aporta cada uno de los politos del sistema. ¿Sí? Cada uno de los politos del sistema aporta este ángulo. Entonces, el primero aporta 146, obviamente por la formulita, pues sería -146, y B por el menos de la formulita, y el otro es -63.43. ¿Sí? Si retomamos el documentico, son los datos que tenemos acá. -146.3. Ah, bueno, aquí el menos todavía está por fuera. ¿Sí? Entonces, despejando el ángulo que aporta el controlador, entonces aquí esto es 196 más 63. Esto es poco más de 200, 146.3 más 63.43. Esto me da 209, 209.73. O sea, la sumatoria de ambos. Entonces, como sumatoria de los polos, o ángulo de los polos más bien, aportan 203,73 grados. ¿Sí? Y ya despejando teta m de acá, ¿sí? Entonces esto que está negativo va al otro lado a sumar y me queda que el ángulo que va a aportar
El controlador es de 29,73 grados. Esto es lo que aporta el controlador para poder curvar el sistema y que pase por esos polos deseados. ¿Sí? Entonces, acabamos de hacer ya el segundo punto, ¿sí? Que es realizar el criterio del ángulo. Ahora, si ya tenemos más lava abierta, La suma, ¿cómo, Juancho? ¿cuánto fue que le dio la suma ahí, profe, de los ángulos? Me dio 203, ¿ves? 209,73. Ya. Sí, yo sé. Como ha visto 203, yo 203. Ah, yo puse 203. Ah, Sí. mucha pelota. Y yo, ¿de dónde saco el 3? Los otros. No, 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 no. Sí, Pero sí. yo no soy capaz de aprenderme 3 números, mira. No, 209, listo. Gracias, Juancho. Y qué pena ahí Eso, listo. Entonces, nosotros estamos haciendo este codiguito, ¿sí? Y por el momento, cuando lo ejecutamos, creo que me va a sacar muchas más cosas. Listo. Ya habíamos definido. Entonces, el sistema tiene el sistema. Bueno, no, espera más bien. No me elegir la gráfica. Bueno, mientras está el computador, vamos a mirar. Entonces nos dice, tercero, analizar el sistema en lazo cerrado. En lazo cerrado. Si este no llega a la referencia, el controlador requerirá de acción integral, lo que implica un polo en el origen, un integrador, indicando que será un PI o un PID. Luego calcular el aporte de este polo al controlador evaluando el polo deseado. De lo contrario, si el sistema llega a la referencia en lazo cerrado, omita este paso, lo que significa que el controlador será un P o un PD. ¿Sí? Entonces necesitamos montar el sistema en lazo cerrado y mirar si llega o no llega a la referencia. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer... Si ubican este código de la semana pasada. profe. Si ubican este codiguito de la semana pasada. Profe, sí, más o menos. Pero podría hacer el favor de pronto de enviarlo otra vez. Sí, señor. Yo lo guardé. Qué belleza. Eso ni para qué, ¿cierto, Juancho? Listo, entonces, Eso para diseñar, eso para qué, eso. solo de MATLAB. Manual. A fin le gusta manual. Pausa el video, se le cayó la conexión a Juancho. Se desconecta y dice, pero lo puede volver a enviar. Listo. Muchachos, ¿a ustedes sí les generó estas dos grafiquitas? Volví. Que me cae. Sí, profe. Ahí abajo justo ahí. Sí, profe. Listo, bien. Entonces resulta que voy a tomar este ejemplito de acá, con pelota, mira todo este es el lugar geométrico del sistemita. Es el lugar geométrico del sistemita. Y tenemos que él se comporta pues de esta manera, ¿sí? Que no llega a la referencia ni nada, porque claro que está en lazo abierto. Y la idea, entonces nosotros calculamos dos polos que están dados en -4
más o menos 2. Entonces está en esta línea, sobre todo la línea que acabo de hacer. ¿Sí? Los polos deseados están acá, en -4, más o menos, -2. ¿Sí? Acá. O sea, en estos polos está que el sistema sea de 1 segundo y con 0,9. Entonces la idea es coger este lugar geométrico que es así, eh, Profe, derecho, y hacerlo curvar de tal forma que pase por estos polos deseados, señor. qué pena, ese menos 4J, ¿de dónde fue que lo sacamos? Son los polos deseados que los sacamos de los parámetros de diseño. Acá del ejercicio nos dice, vea, yo quiero un sistema con tiempo de estabilización de 2 segundos, perdón, inferior a 1 segundo y con MP.19. Y haciendo las formulitas, nos da que los polos deseados para esos parámetros, para un MP de .19 y un tiempo de estabilización de 1 segundo, son -4 más o menos 2J. Ah, Y ya, ya, esto ya. fue vean, pues los calculitos son estos. Y esto es lo que tenía Santi en su interfaz. Sí, ese eran los parámetros que tenía Santi y creo que usted también. Ya, 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 listo, profe, gracias. Listo, bien. Entonces tenemos que estos polos deseados, si hacemos que Porque eso se esos curve, cálculos los podemos hacer con la interfaz y solamente usar la fórmula de Rho. Bueno, sí, para hallar los polos. eso dependerá de qué información le den, pero generalmente pues, es más fácil que alguien, o sea, que uno sepa lo que quiere el proceso. Uno no dice, no, yo quiero, o un operario, o el jefe de área, o el ingeniero, no le dice, venga, yo quiero un coeficiente de amortiguamiento de 0,82. No, el man le dice, no, yo necesito que eso nunca se pase del 10%, si mucho, pues allá en la parte alta. O que me digan, no, vea, eso se está estabilizando en media hora. Yo la necesito en 15 minutos. Sí, bueno, entonces es más fácil parámetros físicos que, que pues, los operarios son los que dicen, o los de planta, más que los parámetros pues ya normales como omega N, omega D. Sí, sería muy raro un operario diciéndole, no, yo quiero un omega de 5,32 radianes por segundo. Él le dice, no, yo necesito que eso se controle en 5 segundos. Sí, entonces los parámetros generalmente son MP, TS o, por ejemplo, tiempo pico, tiempo de subida. Sí, Ah, listo. son más fáciles. Entonces, dependiendo los que le den, pues realmente van a hacer estos calculitos. Sí, estos de los polos deseados. Pero pues para eso están todas estas formulitas de acá. Sí, todas apuntan a lo mismo. Pero, por ejemplo, nosotros que ya tenemos la interfaz que nos calcula todo, podemos usar esa para hacer, por ejemplo, el taller que nos toque. Por supuesto, por supuesto. Ah, listo. Pero de todas formas, sus interfaces están limitadas a unos que yo les había dado. Realmente no tenemos una interfaz Ya completa con tenemos todos. todas, sí. Sí, porque Sí. usted, Juancho tenía unos, Santi tenía otros, Juanjo tenía otros. Ah, listo, listo, bro. Sí. Listo. Eh, entonces, el siguiente paso nos decía, o nos dice, tercer paso, verifique enlazo cerrado. Listo. Entonces nos venimos para el código y le hacemos la jugadita acá. Entonces decimos, vea, ya tenemos el sistema enlazo abierto. Ahora, miremos el enlazo cerrado. Entonces nos dice, G enlazo cerrado va a ser igual ¿a quién? A la función feedback. ¿Alguien sabe qué hace la función feedback? Retroalimenta. Retroalimenta, exactamente. Entonces retroalimenta la planta de manera unitaria. Es decir, que lo que está haciendo ese feedback es simplemente
tomar el sistema que está en lazo abierto. Sí, este es el step, este es el sistema GDS y esta es la salida. Esta es la salida. Y lo único que está haciendo es lo mismo, tomar este, pero está retroalimentando. Y la retroalimentación que la hace es negativa. Retroalimentación negativa como la que necesitamos, ¿sí? Para intentar minimizar el error. Si es positiva, antes aumenta el error y lo vuelve inestable. Y pues con parámetro unitario, eso es todo lo que está haciendo la función feedback. La retroalimentación con retroalimentación unitaria. Bueno, si no fuera unitaria, si por ejemplo acá hubiera un 12S o un 5, cualquier cosa, pues simplemente estaría el valor que se le pone acá. Pero por el momento es unitaria, entonces le pongo el 1. ¿Sí? Y entonces le voy a decir, Profe, este señor, es- eso sería lo mismo que volver a escribir la función como 1 sobre s más 1 por s más 5 más 1. correcto, es Ah, exactamente lo mismo. Eso es lo que está haciendo el feedback ahí, tal cual. Y simplemente le Y para digo, poner más ceros, eh, sería así con espacio y y entre llaves. ¿cómo? Qué pena, Para no lo poner, escuché. en lugar de ponerlo en, digamos que usted ha hecho que si tuviera ya ceros, si tuviera algún cero, ¿cómo se pondría ahí el feedback? Ahí cuando dice uno, cuando dice coma uno. No, el feedback es exactamente lo mismo porque los ceros los tendría la planta y la planta Ah, depende de un solo bloque. Sí, listo. entonces los ceritos irían acá en la planta, aquí en Sí, el ya está. CD. Exacto, ya Listo, está todo involucrado ahí. listo, Bien, listo. y voy a volver a ejecutar código para que me muestre de una vez el sistema de lazo cerrado. Entonces tenemos acá sistema enlazo abierto y sistema enlazo cerrado. Para saber cuál es cuál, le damos en insertar leyenda. Insert legend. Sí, y entonces nos dice que la rojita es la planta enlazo cerrado. Entonces, como podemos observar, pues el sistema no llega a la referencia. Sí, es lo único que se analiza aquí en o sea, el primer análisis del tercer punto. ¿Llega o no llega a la referencia? Y el sistema, pues no llega a la referencia. ¿Sí? Como no llega, entonces miremos qué nos dice. Si, si el sistema no llega a la referencia, el controlador requerirá de acción integral, lo que implica un polo en el origen, un integrador. Recuerden que la parte o el controlador enlazo. Ay, ¿por qué no le pongo el berraco controlador acá? Recuerden que el PID eh, pues la parte integral es simplemente ese integrador 1 sobre S, ¿sí? Entonces, como no llega la referencia, requeremos ese integrador. Y ese integrador se llama un polo en el origen. Si nota, el polo simplemente pues el denominador es una S solita, es decir, que ¿quién hace cero esa S? Pues S igual a cero, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que el sistema necesitamos adicionarle, pero yo borro esto.
que el sistema requerimos adicionarle ese polo en el origen. Y ese polo en el origen nos va a hacer que el sistema llegue a la referencia que el sistema llegue a la referencia, ¿sí? Entonces, pero nos va a volver más lento el sistema. ¿Por qué? Porque vamos a poner un polo en el origen. Este polo en el origen es el integrador, es 1/S. Ese es el integrador. ¿Sí? Esto es lo que va a obligar al sistema a llegar a la referencia. ¿Sí? Ese es el integrador. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros ponemos ese integrador, el lugar geométrico en vez de irse para la izquierda, para donde necesitamos, antes se viene para la derecha el desgraciado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este polo en el origen, digamos, que hace, llama al sistema, ¿sí? Llama al sistema y antes lo hace curvar hacia la derecha. ¿Sí? Entonces tenemos un problema. Entonces debemos compensarlo con el resto del controlador PID, con la parte eh, con la parte de los ceros. Ahorita ya lo miramos, ¿sí? Pero por el momento entonces sabemos, no llega la referencia, ¡pum! Le aplicamos un integrador, ¿sí? Y nos dice, luego calcular el aporte de este polo al controlador. Este polo, ¿de cuál polo? Pues del polo integrador. De este polo integrador al controlador, evaluándolo en el polo deseado. De lo contrario, es decir, si el sistema sí llega a la referencia, enlace cerrado, pues omita el paso, lo que significa que el controlador será un P o un PD. ¿Sí? Entonces, eso es lo que toca. Entonces, miremos a ver. Entonces, ya miramos, ya vimos el sistema enlazo cerrado. Está lejos de llegar a la referencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora vamos a calcular el ángulo que aporta ese polo. ¿Sí? Entonces nos dice, el ángulo del controlador viene dado por la diferencia entre el ángulo de los ceros del controlador y del polo. El polo está en el origen, por lo que se puede calcular ese ángulo directamente. ¿Qué ocurre allí? Pasa y ocurre lo siguiente. Si nosotros vamos a ver el controlador, dependerá si es, digamos, dependerá si es, por ejemplo, paralelo o, o ideal, si él tiene unos ceros y unos polos. Si es paralelo, ideal, PD paralelo. ¿Sí? Acá están en sus formas genéricas, pero si nosotros lo resolvemos, o sea, hacemos acá los fraccionarios, ¿sí? Van a aparecer unos polos y unos ceros. Resulta que el PID, sin importar cuál de las dos es la forma, el PID, de una vez les puedo decir, el PID tiene dos ceros y un polo. ¿Sí? Obviamente el polo es en el origen. Mientras que el PI, por ejemplo, tiene un cero y un polo. ¿Sí? Por ejemplo, el PD simplemente tiene un cero y
0 polos. ¿Sí? Y pues obviamente el P pues, no tiene ni ceros ni polos. 0 ceros y 0 polos. Bien. Sin necesidad pues, de resolverlo, claro que si lo resolvemos, pues ya se los había mostrado por ahí en alguna ocasión, por lo menos el de 1. Sí, por ejemplo, si resolvemos acá, el sistemita o la función de transferencia del ideal, la función de transferencia del controlador ideal, o sea, tomando esta, es esta. Si notan, tienen, es Kp, T de Ti es el cuadrado más Kp Ti s más Kp. Tiene dos polos, de dos ceros y un polo. ¿Sí? Y entonces acá tenemos el orden. Si es un cero y un polo es un PI, si es un cero simplemente un PD, si tienen cero ceros, cero polos es un P. Bien, las posibles controladores del controlador P y D. Y entonces, ¿qué ocurre? Nos acaba de dar un ángulo, nos acabamos de darnos cuenta que necesitamos parte integral, ¿sí? Necesitamos parte integral para este ejercicio, ¿sí? Entonces debemos verificar cuánto aporta esa parte integral. Pero entonces, como necesitamos calcular esa parte integral, entonces ya, ¿cuánto necesitamos de aporte del controlador? El aporte del ángulo del controlador es igual a ¿cuánto? Aquí lo habíamos calculado hace un momentico, a 29,73. Entonces 29,73. Ese es el ángulo del controlador que aporta el controlador, ¿sí? Ese ángulo que aporta el controlador. Ya, así va, más allá de todas las explicaciones. Y entonces el controlador, ¿qué debe tener? Debe tener unos ceros, ¿sí? Y debe tener unos polos, ¿sí? Debe tener ceros y polos. ¿Cuántos ceros y cuántos polos? Ni idea. Eso dependerá el tipo de controlador, ¿sí? Pero debe tener unos ceros y unos polos. Bien, viéndolo ya desde la parte de ángulo, entonces digo que el ángulo del controlador va a tener unos ceros, o sea, los ceros van a aportar un ángulo menos el aporte de los polos, ¿sí? Este sigue siendo el criterio de la magnitud, perdón, criterio del ángulo, pero solo para el controlador, ya no para la planta, sino para el controlador. Es decir, se podría decir que repetimos el criterio del ángulo, ¿sí? Lo repetimos para el controlador. Entonces, criterio del ángulo para el controlador, ¿sí? ¿Qué tenemos? En este momento, ¿qué tenemos? ¿Qué información tenemos de esto que está acá? Tenemos este primero. Este es el ángulo total del controlador, lo que aporta el controlador. ¿Tenemos este valor? Sí, es de 29,73. Bien. ¿Tenemos los ceros? Los ceros no tenemos todavía ni idea. ¿Y será que tenemos los polos? ¿Qué Claro, dice? profe. Claro, tenemos los Yo digo polos. que sí. Fijo. Tenemos los polos. Claro, No tenemos sería uno más que el anterior. eh, uno más que el anterior. Vamos, mira. Tenemos que como no llega la referencia, necesitamos parte integral, ¿cierto? Es decir, acá esa parte integral es el polo del controlador, vea, sin importar si es paralelo o, eh, o ideal, si queremos que llegue la referencia y el sistema no llegaba, ¿sí? Necesitamos uno sobre ese, que es eso que acabamos de poner. Entonces, realmente
el controlador, ¿sí? Está dado en 1 sobre S. Entonces tenemos que el polo es, uy, espera. El polo es 1 sobre S. El polo en el origen, 1 sobre S. ¿Sí? 1. Entonces hay que hallar ese de acá. Entonces, ángulo, pues, ángulo del controlador es 29,73. Ángulo de los ceros, ni idea, todavía no hemos analizado eso. Apenas estamos mirando cuánto va a aportar el polo. ¿Dónde está el polo ubicado? Por ejemplo, en el anterior, el sistema era así. 1 sobre S más 1 por S más 5. ¿Sí? ¿Y cómo era que se colocaba? Ah, pues el ángulo de S más 1 en el polo deseado menos el ángulo de S más 5 en el polo deseado. Entonces aquí cómo se evaluará el polo, este integrador. Santi, ¿qué dice, por ejemplo, cómo se pondría acá este integrador? Si así se colocaron los de la planta, ¿cómo se colocaría este mero integrador? Profe, pues solito. Tal cual. Uy, Santi sí está ahí. Aló, aló, aló. Profe, se abandonó ahora. Acaba de Hace entrar. un, Se le cayó. hace un, hace un instante que le pregunté, ¿o qué? Profe, no vi esa parte ahorita, porque me tocó salir a sacar al perro. Pues no vi esa parte de arriba, cómo lo hizo para esa. Fue una explicación de 10 minutos donde no paré de hablar. Y como necesitamos tiempo, no la voy a repetir, Santi. Qué pena, primera vez en mi vida que yo creo que no voy a repetir algo, pero es que ya tenemos tiempo tan cortico y pues, durante 10 minutos no he dejado de hablar para llegar a este pedacito. Sí, pero entonces, como bien Juancho nos dice, pues acá, acabamos de hallar, Santi, que el controlador, el PI o PID, pues lo que necesitamos, o sea, como el sistema no llega a a la referencia, necesitamos parte integral, ¿sí? Y entonces resulta que cualquier controlador, sea un PI, un PID o cualquiera, tiene ceros y polos, ¿sí? Que el ángulo que va a aportar el controlador, ya lo hallamos, es de 29 grados. Que el ángulo que van a aportar los ceros del controlador todavía no lo conocemos. Y que el ángulo que debe aportar el polo, ¿sí? ¿Cuál es el polo? Ah, pues simplemente el integrador que colocamos para que el sistema llegue a la referencia, ¿sí? Entonces, la pregunta que le había hecho era esta, que cuánto, que cómo se debe poner acá este polo para poder hallar el ángulo que aporta. Entonces, lo comparaba con este de aquí ahorita. Si así fue como se expresaron los polos del sistema, entonces cómo se expresa este polito acá del controlador en el criterio del ángulo para el controlador. Así fue para la planta. Entonces, ¿cómo expresamos ese acá? Entonces, Juancho bien nos dice, pues solito, pues claro. Si por ejemplo era S más uno, pues no pone S más uno. Si es S más 5, pone S más 5. Pero si es S solo, pues pone S solo. ¿Sí? S solo en el polo deseado. ¿Sí? Es decir, ¿en cuánto? En -4. Ah, bueno, y esto es otro. Los polos deseados son dos, es -4 más o menos 2J.
Sí, y uno dice, bueno, ¿con cuál hago el cálculo? Qué pena, eso se me había olvidado mencionarles aquí ahora. ¿Sí? Aquí para el criterio del ángulo, uno dice, bueno, yo tengo dos polos, menos 4, más o menos 2j. ¿Cuál selecciono? Es totalmente indiferente. El ángulo que aporte va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Sin importar si toman más o menos, el ángulo va a ser exactamente el mismo y la magnitud también. ¿Sí? Por convención, pues por facilidad, digamos que se toman valores positivos, ¿sí? Aunque el aporte va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque simplemente estaríamos haciendo la diferencia con este de aquí arriba o con este de aquí abajo. Sí, pero el ángulo va a ser exactamente lo mismo porque esto es como si fuera un espejo. Sí, tanto para arriba como para la derecha, para la izquierda, en fin. Entonces es indiferente tomar cuál de los dos polos es en el que se va a evaluar. Listo. Y retomamos acá. Entonces, ¿cuánto será el ángulo que aporta este polo? Entonces, como Santi ya está al día, Santi, ¿cuánto sería el ángulo de este polo? Voy, profe. Ya le digo. Perfecto. Aporta el ángulo 153.4. 153.4. Bien. Entonces, esto sería 29,73 va a ser igual al ángulo de los ceros que aún no lo hemos analizado. Es el siguiente paso. Menos, qué pena, Santi, me vuelve a repetir el valorcito. 153.43. Gracias, Santi, qué detallazo. Listo, 143,53. Y con esto, entonces, ¿qué podemos despejar? Pues cuánto deben aportar los ceros. Sí, tenemos aquí que ya la única incógnita es cuánto deben aportar los ceros. Entonces simplemente los ceros, sea uno, sean dos, sí, todavía no sabemos, el ángulo que deben aportar los ceros va a ser igual a cuánto. A 29, esto está restando, pasa al otro lado a sumar, es decir, que sería 153,43 más 29,73 para un total de 183,16. Esto es el ángulo que deben aportar los ceros los ceros del controlador. ¿Sí? Ángulo que debe aportar los ceros del controlador. ¿Sí? Este valorcito, 183,16. Entonces, acabamos ya de terminar el tercer paso. ¿Sí? Tercer paso, que era analizar si necesitamos parte integral o no y calcular pues cuánto aporta. Vamos con el cuarto punto. Identificar la cantidad de ceros que requerirá el controlador. Si un solo cero real en el semiplano izquierdo del plano S cumple con el ángulo faltante, entonces será un PD o un PI. Pero si un solo cero no es suficiente y se deben agregar dos ceros, entonces el controlador será un PID. ¿Sí? Me dice, uy, esa vaina ahí como que no dice nada. No, es muy sencillo. Si ustedes han notado, este controlador PID, ¿sí? Los ceros son números, son reales. O sea, uno nunca pone un controlador. ¿Cuánto vale TD? ¿Cuánto vale el tiempo derivativo? No, vale 2 segundos más 3i o más 3j. No, uno solo habla de valores reales. ¿Sí?
¿Qué implica eso? ¿Qué implica solo tener valores reales? Increíblemente ya me acabó la pizarra. Yo la he dejado toda una sola. Listo. ¿Qué implica tener uno más ceros? Entonces va a ser lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema, tenemos los polos, los ceros, todo el cuento. ¿Sí? Pero ¿qué va a ocurrir? En este momento nosotros nos vamos a parar nuestro eje en este momento para hacer este cuarto punto. ¿Será que yo lo tengo acá? A ver, déjame ubicar. Ah, listo, ya. Listo, no es evidente entre el control. Identifica la cantidad de ceros. Eso, listo. Venga, yo pongo acá una aclaración. Entonces, voy a volver a repetir. Identificar la cantidad de ceros que requiere el controlador ubicando el eje cero en uno de los polos deseados. Es decir, yo en este momento ya este es el plano complejo S con su parte real, parte imaginaria. Pero en este momento nos vamos a ubicar como si nosotros tuviéramos el eje cero en uno de los polos. ¿Sí? Nosotros nos vamos a ubicar acá. ¿Sí? Nos vamos a ubicar acá. Entonces esto será 0 grados. Sí, esto será 0 grados. Esto será 90 grados. Esto será 180 grados. Y esto será 270 grados. ¿Sí? Acá, 270 grados. ¿Cuánto es el aporte que deben hacer los ceros? Pues el aporte que deben hacer los ceros en este momento es de 183,43. Según lo que ubicamos acá. Ah, no, 183,16. Espero que haya sumado bien. Entonces el aporte de los ceros es de 183,16. Sí, aquí tengo como otros decimales en el ejercicio. ¿Sí? Ah, bueno, porque aquí dice que el ángulo del del polo fueron 30 grados y Santi sí fue más preciso. Santi sí fue 93,73. O sea que este es el correcto. ¿Sí? Entonces, ese es el ángulo que deben aportar los ceros. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y por eso es que pues, diseñar no es tan fácil como sintonizar. ¿Qué ocurre? Si un solo cero real, ya, debe ser real, no puede tener parte imaginaria. Si no puede tener parte imaginaria, ¿cuánto puede valer el máximo cero? Debe estar por acá en 0.00001. ¿Sí? Pero si se pasa un poquito más, en primer lugar ya vamos a tener un cero positivo, un cero negativo, y no se aplica. Y peor aún, si lo que tiene es parte imaginaria. Entonces miremos a ver. ¿Cuánto debe aportar? 183. Entonces nos ubicamos acá. Entonces, por ejemplo, esto vale 0, esto vale 90, esto vale 180. Un solo cero. Vamos a ver si un solo cero es capaz de hacer todo este ángulo, de aportar todo este ángulo. 183, ¿para dónde se va el cero? Un poquito más arriba de 180, ¿cierto? ¿Sí? Es como si se fuera por acá. Ese cero se fue para infinito. ¿Sí? Vean, los ceros los debemos ubicar es acá. Acá es donde debemos ubicar los ceros. Acá es donde debemos ubicar los ceros. ¿Para qué? Para que tengan valores reales. Aquí en este eje es donde debemos ubicar los ceros. ¿Sí? ¿Y será que ese cero
un solo cero es capaz de cumplir con este ángulo. ¿Dónde fue este cero? ¿Será que este cero se pudo ubicar acá? Este cero que acabe, o sea, si tratamos de hacer un solo cero es porque va a ser un PI. Un solo cero es capaz de ubicarse acá para, para poder aportar todo este ángulo. Pero eso significaría que tiene que quedar hacia abajo, que... Correcto, necesitamos es que quede para Ah, abajo, ya, y ya. vea, y esto se fue para infinito. Entonces, un solo cero no es capaz de aportar todo este ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que un PI no es capaz de controlar ese sistema con los parámetros que le pusimos. Un PI no es capaz. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta, porque nosotros decíamos, bueno, no sé si ustedes me preguntaron en algún momento, bueno, ¿cuándo puedo yo poner un PI? O sea, ¿cuándo es capaz un PI de controlar algo o cuándo es un PID? Si ustedes cuando hicieron su ejercicio ahí en la interfaz de guide o, o con la sintonización, uno dice, bueno, yo cuando uso un PI o un PID. Ahora acá, ya viendo los calculitos, ahora nos podemos ver, vean. Un PI, que sería un solo cero no es capaz de aportar todo ese ángulo, porque no es capaz de quedarse en la parte real. ¿Qué implicaría eso? Que no podemos hacerlo con un solo cero. Entonces, ¿qué toca hacer? Dos ceros. ¿Y qué son dos ceros? Y dos ceros, vea, dos ceros y un polo es un PID. Dos ceros. Entonces necesitaremos, son dos ceros, lo que implicaría que lo que necesitamos es un PID, que tiene dos ceros. Un solo cero no fue capaz. Esto es un solo cero. Un cero no fue capaz. Entonces que necesitamos dos ceros y obtendríamos un PID. Miremos a ver qué nos dice la teoría acá. Te nos dice listo. Ya vimos. Ah, bueno, y voy a volver a leer este cuarto paso para que vean que ya es un poquito más claro. Dice, identificar la cantidad de ceros que requerirá el controlador, ubicando el eje cero en uno de los polos deseados. Sí, es decir, acá. Acá va a ser mi nuevo eje como de análisis. Sí, 0 grados, 90, 180, 270. Si un solo cero real en el semiplano izquierdo del plano S cumple con el ángulo faltante, entonces será un PD o un PI. Si un solo cero es capaz de cumplir con todo ese ángulo, es un PI. En este caso que acabamos de ver, que un solo cero no es capaz de aportar el ángulo y quedarse acá en este eje. ¿Sí? Voy a contar eso. ¿Sí? Entonces, si es capaz de aportar el ángulo y quedarse acá en esta región real, es un PI. Entonces será un PI. Pero si un solo cero no es suficiente, se va a agregar dos ceros, entonces el controlador será un PID. Entonces eso es más o menos lo que acabamos de Ok. analizar ahí. O sea ¿Sí? que si hubiera sido como un Por ejemplo, un ángulo de 60, 90 o entonces, 60, sí, algo, exacto, máximo hasta 60. 90, ok, o no. Exacto, ¿no? No, inclusive un poquito más de 90. Por acá, Ah, pues tocaría calcular este angulito acá. Por ejemplo, mm, 95, 100, 100 todavía está aquí en el eje real. Sí, ya, tocaría mirar cuál es el máximo ángulo ahí por trigonometría. ok, ok. Sí, pero entonces sí, como hasta 100, digamos hasta 130 ahí pesado. Sí, Ok, podría, exacto. Pero vea, por encima de 130 entonces ya se pasa para este eje y por encima de 180 ya se vas para infinito. Este eje de acá de la derecha no es bueno. Sabemos que
Si por ejemplo tenemos un polo, el sistema es inestable. Pero si tenemos un cero, no es que se vuelva inestable, sino que se vuelve un sistema de fase no mínima, que luego hablaremos de eso. Entonces la idea es dejarlo acá en el semiplano izquierdo real. Bien, Santi, entonces, por ejemplo, el máximo ángulo sería como 130. Tocaría pues mirar ahí la trigonometría para saber cuál es el máximo. Bien, Ok, listo, profe. perfecto. Entonces acá, quinto paso, calcular la ubicación de los ceros, ubicándolos por análisis trigonométricos. Si son dos ceros, puede ubicar uno bajo el polo deseado a 90 grados y simplemente calcularía el otro. ¿Sí? Hay otro método que es el método de la bisectriz, que ya es un doble análisis trigonométrico, pero este es el más sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como necesitamos ubicar 183, o sea, necesitamos distribuir 283 en dos ceros, pues muy sencillo. Simplemente, bueno, uno podría dividir esto en dos, ¿sí? Y mandar un pedazo para acá y otro pedazo para acá, hacer varias técnicas ahí. ¿Cuál nos propone el ejercicio? Nos dice, vea, haga algo muy sencillo. Ubique uno debajito, exactamente debajo del polo deseado. Ubique uno de los ceros acá, a 90 grados. ¿Sí? Entonces, vean, entonces sabemos que los dos ceros, pues, el ángulo 183,16 se debe distribuir en 0,1, en el ángulo de Z1, más el ángulo, perdón, esos bastantes son más el ángulo de Z2. ¿Por qué? Porque ya sabemos que un solo cero no es capaz de aportar todo el ángulo. ¿Sí? Entonces simplemente, si ubicamos uno exactamente debajo, ¿qué vamos a saber? Ah, pues que ya aporta 90. Nos faltarían 93, como tú Correcto. dices. Entonces ya sabemos que el primer cero vale, aporta 90. Entonces simplemente el ángulo del segundo cero va a ser igual. Perdón, el ángulo del segundo cero va a ser igual a 183 menos tal, entonces va a ser igual a 93,16. Aquí es donde debemos ubicar el siguiente cero. Entonces es como 93, uy, es un ángulo chiquitico, está como por acá, ¿sí? Para formar acá 93 graditos. Sí, si esto es 90, pues 93 está aquí al ladito, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Un poquito más carnudito que lo que habíamos visto. Bien, 93. Bien, Entonces, profe. bien. Entonces voy a tomar este pedacito de acá. Lo voy como a agrandar. ¿Sí? Entonces, en este momento, uy. Bueno, empezando. ¿Cuánto vale este pedacito? ¿En qué ubicación está? Entonces yo simplemente, ¿en qué ubicación está este polo? El polo deseado está en la ubicación -4 más o menos 2J. ¿Cierto? Este es el polo deseado, es decir, esa es la ubicación donde está esto en este momento. Es decir, ¿cuánto vale esto que está aquí abajo? Pues es la parte real. Esto vale -4 y aquí vale 2J, ¿cierto? Y pues por acá tenemos otro polito que vale -4 y -2J, ¿sí? Entonces acá tenemos esto. Esa es la ubicación de este polito. Es decir, que sabemos que ¿dónde vamos a ubicar este cero? Ah, exactamente en -4. ¿Sí? Si notan, aquí este cero lo ubicamos en -4, en este -4 de acá. Y entonces voy a ampliar este cosito. Voy a ampliar este cosito como si fuera acá un triangulito.
¿sí? Exagerado. Bien. Yo sé cuánto es la altura de este triángulo. ¿Cuánto vale la altura? Ah, pues si uno mira acá, vale 2. ¿Sí? ¿Cuál es la altura de este triángulo? Vale 2. ¿Cuánto es la distancia de aquí hasta acá? Ah, pues es la distancia que queremos conocer para poder saber dónde vamos a ubicar el otro. ¿Y cuánto es este ángulo? Pues este ángulo, obviamente, es solo este pedacito de acá, es un ángulo de 3,16. Este ángulo, bueno, no lo voy a poner así, este ángulo es de 3,16 grados. ¿Sí? ¿Sí notan que extraje como este triangulito acá? Bien, entonces, ¿cómo podríamos hallar X? Si tengo el ángulo y cateto adyacente. ¿Quién me relaciona? Bueno, acá, con respecto a este ángulo. ¿Quién me relaciona cateto opuesto con cateto adyacente con respecto a este ángulo? ¿Qué función trigonométrica me relaciona cateto opuesto con adyacente? Tangente, profe. Correcto. Tangente es el único que me... Acá, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de teta, tangente de ese ángulo, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, muy sencillamente va a ser tangente de de 3,16 va a ser igual a ¿cuánto el cateto opuesto? Es lo que necesitamos averiguar. X sobre cateto adyacente, ¿cuánto vale? Vale 2. Según eso, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X ahí, muchachos? Ya le digo, profe. Pues a mí me da 0,11. Correcto. 0,11. Juancho, confirmó ese valor. Profe, no lo estaba haciendo, Y eso. entonces no lo hice. No, pues estaba viendo cómo lo hacían ustedes. O sea, no estaba ahí haciendo los cálculos. Bien. Entonces tenemos que esta distancia vale 0,11. ¿Sí? Ya hallamos esa distancia. 0,11. Entonces voy a volver a dibujar acá. Entonces tengo acá mi polo deseado. ¿Sí? Tengo el, perdón, ese X es tengo el polo deseado que representa, pues también, ¿sí? La X. ¿Sí? Tengo que ubiqué un 0 acá en 4 y que la distancia entre este 0 y el otro 0 va a ser de 0,11. ¿Sí? Es decir, que ¿dónde ubico el otro? Bueno, esto es menos 4. ¿Dónde ubico el otro? Este cerito que puse acá, ¿dónde va a estar ubicado? Quedaría en menos 3,80 y algo.
89. Correcto. Entonces, vean, ahí ya tengo la ubicación de los polos y los ceros. Acabé de encontrar la ubicación del segundo cero. Es decir, que el P y D va a ser igual a una ganancia que aún no está definida por el primer cero que está ubicado en 4 más el otro cero que está ubicado, perdón, es que más, por el segundo cero que está ubicado en 3.89 sobre S. Véalo ahí. Ya casi tenemos todo el controlador. ¿Sí? Casi tenemos todo el controlador, puesto que vean acá. Tenemos ya algo muy similar a la función de transferencia genérica. ¿Sí? Un PI, un PID tiene un polo y dos ceros. Ya casi terminamos. ¿Sí? Acabamos de hacer el quinto punto. Calcular la ubicación de los ceros, ubicándolos por análisis trigonométrico. Si son dos ceros, puedo ubicar uno bajo el polo deseado a 90 grados y calcular el otro. ¿Sí? Esto fue lo que acabamos de hacer. ¿Bien? Y vamos ya simplemente a hacer el sexto y último paso, que es obtener el valor de la ganancia mediante la condición del módulo. ¿Sí? ¿Qué nos dice la condición del módulo? Nos dice magnitud de la función de transferencia del controlador por la función de transferencia de la planta ubicada en el polo deseado va a ser igual a 1. ¿Sí? Esa es la formulita, criterio de la magnitud. ¿Sí? Entonces, simplemente nos venimos para acá, bueno, ya hicimos todo eso, y acabamos de hallar este elementico, que realmente acá por aproximación debería ser realmente un 9 acá, ¿sí? Tenemos en este momento que es el controlador. ¿Qué nos falta hallar? Simplemente la ganancia, ¿sí? ¿Cómo hallamos esa ganancia? Entonces, vea, según la formulita es función de transferencia de nuestro controlador por la función de transferencia de la planta evaluada en el polo deseado igual a 1. ¿Sí? Entonces toca reemplazar en cada donde haya S el valor por menos 4 más 2i. ¿Sí? Y al final sacar la magnitud, despejar KC, en fin. Pero pues como un poquito agotador, entonces mejor digámosle a MATLAB que lo haga. Y no lo sí, acá lo tengo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Simplemente le vamos a decir, veámosla. Ahora, S no va a valer, bueno, no entiendo, no le voy a poner S, bueno, le voy a poner S mayúscula. Le voy a decir, vea, MATLAB, por favor, Falta un calcúleme. mes, profe. Gracias. Gracias, Santi. Está pendiente, está muy bien despiertico, Santi, después de que va a sacar el perro. Entonces le voy a decir, vea, S va a valer el polo deseado, ¿sí? Pues porque toca reemplazarlo ahí, en el polo deseado, ¿sí? Y voy a esperar de una vez K, ¿sí? Entonces, K va a ser igual a 1 sobre, pues lo que está arriba pasa abajo, lo que está abajo pasa arriba, en fin, o simplemente 1 sobre todo esto que está multiplicando al otro lado dividir, que es lo que yo tengo acá. ¿Sí? 1 sobre
el absoluto de S más 4 por S más 3,86 por dividido S por S más 1 sobre S más 5. Eso es lo que me da después de despejar acá. Profe, ¿y el I de dónde sale? El I es esta parte de acá, reemplazando el polo deseado vale menos 4 más 2I o 2J. Sí, es la parte imaginaria. 2I o 2J, donde es el valor del polo deseado. ¿Sí? Ah, Menos 4 más 2J. ¿Sí? Menos 4 más 2. Es más, creo que uno puede poner J también. Creo. Creo que uno puede poner la J. Y listo. Entonces, simplemente ejecutamos. Les voy a mandar la línea de código para que no vayan a... Sí, Santi, mira que también se puede con J. Ve, lo voy a seguir trabajando con J. sí, sí, lo toma también como el complemento del imaginario. Sí, señor. Entonces voy a seguir tratando con J. Y les envío las lineecitas, las dos líneas. Sí, y entonces nos dice, si lo ejecutamos, que K vale 9,0003. Lo que yo voy a aproximar simplemente a que K vale 9. ¿Sí? Entonces K vale 9. Y con eso ya obtenemos todo el controlador. Ya tenemos la función de transferencia de un controlador que cumple con esos parámetros. Pero si notan, es una función de transferencia, todavía no tiene forma ni siquiera de P y D, o por lo menos uno no sabe ya de acá cuál es KP, cuál es KI, cuál es KD. Para ello, qué pena, esto tan horrible que está acá. Lo que, lo que se puede hacer es acá una igualación de términos, ¿sí? Para llegar a estas formulitas de acá. Sí, hay que, yo he estado o sea, necesito sacar el tiempito para poder digitalizar eso, me lo dan otra en mi hojita. Sí, pero el cuento es que de ahí se llega a estas tres fórmulas. ¿Sí? KP es igual a la ganancia por el primer cero más el segundo cero, TI es el primer cero más el segundo cero sobre la multiplicación de ambos y T es 1 sobre la suma de ambos ceros. ¿Sí? Qué pena, es más, yo les voy a subir este documento. Sí, se los voy a subir con esto tan feo. Apenas lo tenga bonito, ahí mismo lo vuelvo y lo subo. Sí, qué pena, yo anoto aquí en mi super libreta. Listo. Entonces, a partir de, simplemente estoy comparo término término, yo puedo obtener, sí, esta relación, que es la que tengo acá y también se la voy a pasar, sí. KP, entonces, K, ¿cuánto nos dio? K nos dio 9. ¿Cuánto nos dio el primer cero? El primer cero lo ubicamos exactamente debajo del polo deseado, es decir, su magnitud es de 4. ¿Cuánto al segundo cero? El segundo cero vale 3,89. Sí, eso fue lo que nos dio en este ejercicio. Y simplemente calculo KP, TI, TD como esas relaciones. Sí, entonces aquí les envío el codiguito. Sí, y si ejecutamos,
Vamos a obtener los valores de Kp, Ti y Td. ¿Sí? Ahora le voy a decir, vean, función de referencia del controlador va a ser igual a K, que multiplica a S más Z1 por S más Z2, eso fue lo que acabamos de hallar, y todo dividido entre S. Ese fue el que acabamos de hallar, ¿sí? Y voy a hacer algo adicional. Voy a generar, digamos, una función controlada, algo llame función controlada, ya todo, ya el sistema controlado va a ser igual a feedback de quién, feedback de G por GC, 1. Y finalmente voy a graficar esa función, coma, función controlada. Ya les voy a enviar todo el codiguito para que puedan ejecutar los pequeños cambios que hice y podamos ver cómo quedó el sistema controlado. Sí, por lo menos este es el que les voy a pegar, el que voy a ejecutar en este momento. ¿Sí? Ahí. Pero mucha pelota volví a hacer. Qué pena. Voy a poner acá. Bueno, voy a ver si me lo permite así. Voy a ver si me lo permite un segundito. Debería permitirlo. Ya les vuelvo a enviar la actualización. Sí. Pero no, para muy feo. Entonces voy a hacerlo en otra figura. Listo. Ya. Código final. Pego ahí código final. Los cambios. ¿Sí? Cuando ejecuten, se les va a abrir tres gráficas. No. La primera, tenemos los tres sistemas. ¿Sí? Tenemos el sistema enlazo abierto, el sistema enlazo cerrado y el sistema controlado. ¿Sí? Si le damos en características setting time, podemos observar cómo el sistema enlazo abierto se pasaba de 4 segundos. Y en este momento con los cálculos, el sistema está controlado exactamente en 1 segundo. ¿Sí? Y al lado derecho, bueno, y en las gráficas 2 y 3 tenemos el lugar geométrico de las raíces, eh, el, ya, sí, no, me faltó el control. Listo. El lugar geométrico de las raíces
digamos, original. Y en la tercera, el lugar geométrico de las raíces de todo el sistema controlado. Y como podemos observar, el sistema o el lugar geométrico de las raíces pasa exactamente por los polos deseados. ¿Sí? Hicimos que el sistema eh, hiciera o pasara por esos polos. Como pasa por esos polos, ahora ya cumple con las especificaciones que le habíamos dado. ¿Cómo la ven? Profe, súper bien porque es muy exacto. Sí, Ya uno señor. empieza como a diseñar con más exactitud, no solamente viendo, a ver, moviendo datos, moviendo, Tal cual, así como, sintonizando. Sí, como lo hacemos en manual. sintonizando. Exacto, Mm. sintonizando prácticamente es ensayo y error. Por ahí Sigley Nichols propone pues unos parámetros, pero ni siquiera, o sea, darle una respuesta con un sobrepaso grande y todo. Esto ya no los podemos manipular. Muchachos, y qué pena que haya corrido tanto. Sí, cualquier duda ahí mismo me preguntan, porque realmente quiero. Esto fue lo que nos dio por los cálculos manuales, haciendo el paso a paso y todo. Pero si yo les digo que MATLAB tiene una herramienta didáctica para esto, ¿sí? Vamos a dar, por favor, aquí en el coma Windows, RLTool, RLTool TG. Es decir, de la función original, de la función lazo abierto. Vamos a darle RLTool TG. No sé si ya les habrá abierto esta interfaz. ¿Ya les abrió? Profe, sí, Bien, Juanjo y Santi. Profe, está como demoradito. Un toquecito nomás. ¿Y Santi? Profe, no abierto, pero pues toca que vayan siguiendo porque ya se nos No, acabó. no. No, yo los espero. Yo los espero para que. Bueno, por el momento sí voy adelantándoles este. Van a tomar de acá y van. Si notan, tenemos dos pestañas. Sí, ahorita que les abra. Vamos a arrastrar una de esas con clic sostenido. Sí, y vamos a ponerla una al lado de la otra.
Nada todavía. Juan José una vez todavía no. Profe, ya, puede continuar. Listo, ¿y Santi? Profe, no, pues vaya siguiendo. Ya yo le coloco cuidado. Igual yo tengo que ver toda la clase desde el principio, pues la parte Ah, que me listo. piden al Listo, principio. bien. Bien. Listo. Entonces, tenemos en este momento acá el sistema enlazo cerrado. ¿Sí? Es más, de lo que de las figuras que tenemos ahora, es esta aquí rojita. ¿Sí? Si le doy acá el insertar leyenda, nos dice que la rojita es GLC, enlazo cerrado, que aquí está un poquito más amplificada. ¿Sí? Y entonces tenemos lugar geométrico de las raíces del sistema enlazo cerrado y su respectiva respuesta. ¿Sí? Vemos que se estabiliza pues, un poco, pues, en 4 segundos. Creo que antes en lazo cerrado, 3 punto algo. Sí, acá tenemos 3.33 y no llega la referencia, llega apenas a punto 16. Esta herramienta nos permite calcular o hacer todo el análisis de los polos y los ceros y cómo se mueve el sistema en tiempo real. Al lado, en la gráfica izquierda, en el lugar geométrico de las raíces le podemos dar clic derecho, Design Requirements, requerimientos de diseño, ¿sí? Y vamos a darle nuevo, ¿sí? Nos dice, bueno, ¿cuáles nosotros podemos diseñar a partir de estos 5 elementos? Setting time, overshoot, damping, frecuencia natural o región de convergencia. ¿Sí? Vamos a elegir, obviamente, los parámetros que tenemos o que nos piden. Setting time lo queremos de 1 segundo. Desde ahí ya está el 1 por defecto, pero pues nosotros podemos poner 2, 3, 5, 10, 50, lo que nosotros queramos. Obviamente, en este momento tenemos de 1 segundo, que el setting time sea menor a 1 segundo. Le damos OK. ¿Sí? Y él nos crea esta línea. Si nota, esa línea está en -4. ¿Sí? Tal cual como nuestro polo deseado está en -4. Ahora, vamos a darle el segundo parámetro de diseño. Clic derecho, pero clic derecho en lo blanco. Noten que la imagen se dio en un pedacito blanco y un pedazo amarillo. Para ingresar el segundo, no le pueden dar en el amarillo porque no le genera. En el segundo debe ser aquí en la partecita blanca. Clic derecho, Design Requirements, New. Y ahora vamos a elegir el porcentaje de sobrepaso. ¿Sí? El porcentaje de sobrepaso era de 0.19. Y le damos OK. Y adivinen qué va a ocurrir. Genera una segunda línea y donde se intersectan las dos líneas, adivinen qué ubicación es donde se intersectan. ¿Se les hace parecido algo de lo que vimos ahora numérico? ¿Dónde están Los polos deseados. los puntos? Correcto, están en -4 más o menos 2J. O sea, donde se intersectan las dos líneas están en -2 y +2 en el eje imaginario y en -4 en el eje real. Es decir, que están ubicados en -4 más o menos 2J y -4 más o menos 2J son nuestros polos deseados. -4 más 2J. Listo. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues simplemente empezar a ponerle polos y ceros y todo lo que nosotros queramos. Ya tenemos los polos deseados. Y aquí si no toca saber nada de ángulos ni nada, porque la herramienta es interactiva. ¿Qué sí necesito saber? ¿Llega o no llega la referencia? No llega. No llega. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Clic derecho, editar con... perdón. Adicionar polos y ceros. Y entonces aquí están todas las opciones que uno puede seleccionar. ¿Qué podemos seleccionar? Polos reales, polos reales, polos complejos, integradores, ceros reales, ceros complejos, diferenciadores, en fin. Por el momento, si nosotros necesitamos que llegue la referencia que necesitamos adicionar, un polo en el origen y el Un polo en polo. exacto, el polo en el origen y el polo en el origen se llama integrador. Es decir, le damos clic en el integrador y ¿qué debe ocurrir? Va a poner en el lugar geométrico de las raíces, pues un polo acá en el origen, en ese igual a 0. Y observen lo que va a ocurrir con la señal de la derecha. Entonces, adiciono el integrador y ¡pum! Llego a la referencia. Se supone que la respuesta al escalón unitario, en este momento, la acabamos de llevar a la referencia como tal. Sí, solo con el integrador. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con el tiempo? Y con el lugar Se geométrico de la alargó, raíz. si son unos 15 segundos. Correcto. Pasó de 3.33 a 15. Y eso no es lo preocupante. Lo preocupante es el lugar geométrico de las raíces. Vean, yo necesito que la curva pase es por estos dos puntos, por la intersección, por los polos deseados. Y la hijo de madre antes se fue para la derecha. Si notan que se curvó para la derecha, voy a darle control Z a ver si me lo permite. No sé si, como no me lo permitió, lo voy a eliminar acá manualmente. Acá, vean. Yo tengo estas dos lineecitas. Lo único que tengo que hacer es doblarlo un poquito como para la izquierda. ¿Sí notan? ¿Sí notan las dos lineecitas azules? Sí, es el lugar geométrico original. ¿Sí? Yo lo único que necesito es que doble un poquito para la izquierda. Pero al poner el berraco integrador, no solo no gira para la izquierda, sino que antes giró fue para la derecha. Sí, nos ayudó a llegar a la referencia, pero se fue para la derecha. Entonces necesitamos volver a curvarlo para la izquierda, ¿sí? Para intentar que esta curva pase por estos dos puntos. Listo, entonces acá ya llegó la referencia. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues ponerle los dos ceros, ¿sí? Bueno, como no sabíamos, por ejemplo, digamos que empezamos un ejercicio de cero, pues no sabemos si es uno o dos ceros. Vamos a ponerle otro cerito, ¿ve? Un cerito. Entonces vamos a darle clic derecho, cero real, ¿sí? Real zero. Y él nos dice dónde lo quiere poner. Pues yo originalmente lo voy a poner en cualquier lado. Lo voy a poner, por ejemplo, le voy a dar clic aquí como en 7. Le voy a dar clic ahí en 7. ¿Sí? Y yo puedo empezar a moverlo. Y a medida que yo lo muevo, noten cómo el lugar geométrico de las raíces también lo hace. ¿Sí? Como yo necesito, es que entre más lo alejo, antes el lugar geométrico se va yendo para la derecha. Y yo no necesito que vaya para la derecha y no para la izquierda. Entonces, en vez de alejarlo, más bien lo acerco. Pero si notan, no es capaz de pasar un solo cerito, no es capaz de hacer que ese sistema se curve lo suficiente para pasar por los polos deseados. O sea, con clic sostenido, yo puedo ir recorriendo todo lo largo del sistema. ¿Sí? Y un solo cero no fue capaz de hacer que ese sistema se curvara lo suficiente para pasar por los polos deseados. Sí, sí me estoy haciendo entender. Claro, profe, sí, sí. Excelente. Entonces, como bien lo sabíamos ahora,
un solo cero no era capaz de curvar ese sistema. ¿Sí? Un solo cero no era capaz. Ah, bueno, entonces voy a dejar ese primer cero exactamente debajo del polo deseado. ¿Sí? Ahí, más o menos. Como no es tan exacto, pues como la manito que estamos moviendo no es tan exacta, ¿sí? Vamos a darle clic derecho en la parte blanca, en la zona blanca. Clic derecho en la zona blanca, editar compensador. Y vea, ahí con la manito lo puse en 3.9, pero yo si le doy clic, yo lo puedo ubicar exactamente en -4. Vea, pues con la manito lo llevé a 3.8978. Yo lo necesito es en -4. Entonces ahí ya le doy -4 y listo, ya se actualiza. Bien. Sabíamos que un solo cero no era capaz de hacerlo curvar. Entonces vamos simplemente a adicionar el segundo cero. Clic derecho, adicionar otro cero. Sí, voy a volverlo a poner por acá, por ahí en -7. Y ¡pum! Uy, ahora sí, no solo se curvó, ya lo cerramos. O sea, ya obligamos el sistema es a echar pasteladito. ¿Sí? Pero noten que si yo me empiezo a mover para la izquierda, el lugar geométrico antes se agranda. Es decir, se aleja de los polos deseados. Yo no quiero eso, yo no quiero que sea grande. Entonces necesito achicarlo para que el sistema pase por ahí. Entonces me voy moviendo para la derecha, para la derecha, para la derecha, para la derecha, hasta hacer que el sistemita, o sea, que esa curva pase por el lugar geométrico. Véalo ahí. Y vea que los politos quedaron casi pegados. Sí, vea, en este momento ya ese sistema está pasando por el lugar geométrico. Sí, perdón, ya estamos haciendo que el lugar geométrico pase por los polos deseados. Ya lo curvamos. Por eso era ese concepto tan abstracto como de curvar. Literalmente se curva. ¿Bien? ¿Cómo les ve con una curvada? ¿Sí lo pudieron? ¿Sí llegaron a esta misma bolita? Algo así, profe. Sí, profe. Listo. Y uno dice, bueno, profe, ¿y qué pasó ahí? No, no, veas, el sistema sigue por ahí como en 16. Eso no hirvió para nada. ¿Sí? Y es que, ¿qué ocurre? Si yo le doy clic derecho, editar compensador, en este momento, bueno, vea, ahí me quedó -4 y en -3.8. Casi los mismos polos que hallamos allá. ¿Sí? Es más, de puro ancho, le voy a poner 3.89. Un valor aleatorio que yo me imagino para ese sistema. No es que lo hayamos calculado ahora boleando cálculo. ¿Sí? No. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí arriba tenemos un parámetro que es un 1. ¿Sí? Ese parámetro 1 es la ganancia. Nosotros no hemos movido la ganancia. Lo mismo que hicimos ahorita en los cálculos. Nosotros habíamos hallado los ceros, ya habíamos llegado a ese +4 por ese +3.89, pero nos faltaba hallar era la ganancia. ¿Sí? La ganancia en este momento la tenemos en 1. Y recuerden que nosotros cuando la calculamos daba 9. ¿Cómo movemos la ganancia acá? Pues simple, si ustedes observan, así lo voy a poner, lo observan, lo voy a acercar con la lupita. Tenemos unos cuadritos fucsias. Esos cuadritos fucsias indican la ganancia. ¿Sí? Nosotros podemos coger con clic sostenido, cogemos esos cuadritos y los podemos empezar a mover. Y observen lo que va a ocurrir con la gráfica a la derecha. ¿Sí? Con la respuesta. La vamos a empezar a hacer más rápida, más rápida, más rápida, más rápida. ¿Sí? Más rápida, más rápida. Y vamos a llevar, por favor, esos cuadritos exactamente a los polos deseados. ¿Qué creen que ocurrió? Que se cumplen las condiciones Que iniciales. se cumplen las condiciones de diseño, haciendo que el sistema pase por el lugar geométrico y llevando la ganancia hasta ese mismo punto.
¿sí? Acabamos de llegar a un compensador muy similar, puede que no con los mismos valores, ¿sí? Es más, aquí la ganancia exagera, es de 137, ¿sí? Porque nosotros podemos, digamos, darle ciertos parámetros, podríamos seguir bajando, ¿sí? Y la ganancia se seguirá, digamos, moviendo. Sí, no son los mismos 9, los Profe, mismos ¿cómo 9. hizo para ver cuánto es la ganancia? Clic derecho en lo blanco, editar compensador. Y el compensador me sale aquí arribita, Ah, ¿sí? ya lo Lo vi. voy a dejar por Sí, sí. defecto lo voy a Gracias, dejar profe. por defecto en 9, ¿sí? Lo dejé con el valor que hallamos ahora, en 9, y es la misma respuesta que nos daba ahorita. Véanla acá. Esta misma, sino que está más cercana, es esta misma que nos daba ahora. ¿Sí? Entonces vean, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. La primera es que pues, la técnica nos dice, lleve la ganancia hasta acá. ¿Sí? Y teóricamente está bien, pero nosotros podemos observar casi que tenemos el mismo, casi la misma forma de la respuesta. Perdón, yo la edito acá y le pongo el mismo 9. Mismos parámetros de la respuesta con diferentes valores de la ganancia. Así, por ejemplo, ahí tenemos el 9. Pero hay algo que yo prefiero hacer. Yo sí prefiero dejar la ganancia en ese valor, ¿sí? Ahí en el lugar geométrico. Y lo que yo hago es tomar uno de los ceritos y hacerlo menos fuerte, o sea, alejarlo un poquito. Yo siempre dejo el lugar geométrico de las raíces un poco más alejadito, ¿sí? Para que el sobrepaso no sea tanto. Si notan que alejé el lugar geométrico un poquito, antes estaba aquí, como bien nos dice la teoría, ¿sí? Y funciona y todo. Y funciona y bueno, ahí lo alejé un poquito mucho, ¿sí? Y funciona y cumple los parámetros. Pero en mi caso particular, yo veo que yo lo puedo mejorar. Y todos los sistemas, al hacer un lugar geométrico menos exigente, estando un poquito por debajo, yo puedo jugar con el sobrepaso y con la velocidad. La velocidad simplemente se la sigo dando, es con la ganancia, ¿sí? Entonces yo le puedo dar el comportamiento que yo quiera. Obviamente lo primero es hacer pues el procedimiento genérico, haciendo, pues, llevándolo, curvándolo, haciéndolo pasar. Y luego yo le hago un ajuste fino, ¿sí? Bajándole un poquito como esa agresividad del controlador, ¿sí? Y ajusto con la ganancia. Entonces tengo menos sobrepaso con un sistema mucho mejor controlado. Sí, Profe, aunque, pero aunque sí sería bueno tener tanta ganancia. eh, Está en algo. claro, ahí tocaría que miráramos la acción de control, a ver qué realmente lo que está haciendo con una ganancia pequeña y una ganancia grande. Dijo algo muy bueno, y es que hay algo que se llama eh, la energía de control. La energía de control es qué tanto se esfuerza el controlador para alcanzar los parámetros. Inclusive hay unos controladores optimizados que uno de los parámetros no solo es el tiempo de estabilización y el sobrepaso, sino la cantidad de energía que usas el controlador. ¿Sí? Santi, pero pues ya por el tiempo, inclusive estoy robando, yo creo que Juli y Carlos ya llegaron a la otra clase. Eh, la cantidad el esfuerzo, la energía o esfuerzo de control, ¿sí? Si son muy diferentes, teniendo una ganancia grande o una ganancia pequeña. Sí, entonces ahí tocaría mirar, pero pues lastimosamente ya nos queda para el otro semestre, porque el día de mañana vamos a jugar es con el PID que ustedes, con el tutorial para trabajar con el PID del Factory. Y ahorita después de las 11 yo les voy a subir el tallercito de esto.
Yo sé que fue un descaro haberles dado todo eso, bueno, no una sola clase porque ya la veníamos viendo, pero realmente la parte fuerte de cálculos, todo fue hoy. Y la herramienta, bueno, aunque esta herramienta es tan interactiva que no necesita aprender más, ¿sí? Pero, pero muchachos, espero que me hayan entendido por lo menos los conceptos, la parte operativa, esas fórmulas y todo eso está en libros. Es el concepto de cómo se usa el lugar geométrico de las raíces y el concepto principal de ese lugar geométrico es curvar el lugar geométrico, curvar la función para hacerlo, para obligarlo a pasar por los polos deseados. Cuando pase por los polos deseados, habremos cumplido los parámetros de diseño. ¿Estamos claros con el concepto? Sí, profe. Ah, no, Sí. excelente. Recuerden, concepto es lo principal en todo, ¿sí? Las fórmulas y todo eso están en los libros, en internet, donde sea. El concepto, teniendo el concepto, no sabe qué fórmula es la que tiene que buscar, ¿sí? Ok, profe, ese taller que nos va a poner es en parejas, ok. No, porque va casi que a reemplazar el parcial. Entonces, yo les voy a asignar a cada uno unos parámetros para cada cosita. Para cada ejercicio son como 4 ejercicios y les voy a asignar parámetros diferentes. Ah, ya, ya. Ah, bueno, pues, profe, listo. No, pero verá que ustedes tienen un buen abogado. Hagámoslo en parejas. Sí, yo les pongo yo les pongo grupo uno y grupo 2. Ustedes verán las parejas que formen. ¿Sí? Ok, Y listo. hay uno que es con cálculos y otro es usando esta herramientita. Ok, Estamos, listo, listo, profe. muchachos. Nos Bueno, vemos mañana para jugar con el Payday. Santi, porfa, abre el TIA y el sí, Factory media hora antes. sí, sí, ya lo tengo. Así que, Listo, bien, listo. bien. Y con tutorial y todo terminado. Muchachos, se me cuidan, les deseo un buen día. Vemos que esté bien. Cualquier duda me escriben, me cuidan. Chao, profe. Bueno, gracias. Bueno, muchachos.